Vamos a esperar unos minuticos más para comenzar. Listo. Bueno, pues yo creo que vamos empezando. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Hoy tenemos para ustedes una charla sobre postproducción de planimetría, pues a cargo del grupo SCHETS de la carrera de arquitectura. Hoy nos va a acompañar, espérate, Miguel Ortega Collazos, es un compañero de nosotros, estudiante de arquitectura de octavo semestre y pronto futuro arquitecto de la universidad. Queremos mostrarles algunos plantas que él ha realizado durante pues, la carrera. También es integrante del grupo del estudio de arquitectura de Alumos, para que lo sigan, ahí haciendo publicidad.
Y ya, Miguel, todos tuyos. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Un poquito lejos. Sí ¿Ahí? se escucha. Sí se Sí, escucha, ya. ¿no? ¿Ya? Sí. Bueno, si se me va el audio, se me entrecorta o algo, pues me avisan para ver qué podemos hacer. Y bueno, gracias pues por la presentación, por la publicidad. Yo soy Miguel Ortega y ahorita estoy haciendo prácticas, yo soy de la JAVE, yo estuve en el grupo Sketch hace un par de semestres también y me parece muy chévere estos espacios que nos permitan como, pues primero como estar en conexión con más estudiantes y pues para aprender, pues yo la verdad no es que sea como el genio en temas de expresión y eso, pero pues yo siento que de pronto algo les puede quedar después de esta charla. Y bueno, lo que vamos a hacer es, a ver, voy a compartir pantalla. Me dicen si la ven. Ah, me tienes que aceptar. Sí, voy a hacer ustedes. Ya. A ver. Ya, listo. Me dicen si están viendo. Sí, estamos viendo. Bueno, entonces, a ver, yo para hoy me dijeron que el tema era plantas, ¿no? Plantas arquitectónicas. Debido a que el tiempo es muy reducido, muy corto, y pues la verdad uno cuando se engoma en Photoshop dando la expresión a las plantas se puede durar muchísimo tiempo. Entonces yo creo que lo mejor es como arrancar con cosas básicas, con cosas sencillas, y por eso traje este proyecto. Este proyecto fue un vertical y es muy chiquito, es un proyecto, una intervención muy pequeña, algo no como tan, un proyecto tan formal, por así decirlo, como más una arquitectura efímera. Y lo que vamos a ver acá es como, pues, no sé, de pronto sean nuevos para ustedes como trucos para manejar árboles, cosas, personas, amoblar con materiales y cosas así. Algo muy sencillo, la verdad. Y bueno, antes de empezar, pues yo quiero decir algo y es que el principio pues de las plantas y digamos de la expresión gráfica en los planos, en las presentaciones de arquitectura, como fin principal tienen comunicar, ¿no? O sea, comunicar una idea. Entonces, bajo este principio, todos deberíamos como tenerlo súper claro y trabajar siempre en pro de eso, ¿no? Como de comunicar lo que el proyecto pretende en el sitio eh, y que el jurado o el profesor o bueno, la persona que vaya a ver el proyecto pues lo entienda de una manera rápida y clara, ¿no? Entonces, bajo este principio, yo sugiero que deberíamos trabajar siempre. Y hay un ejemplo, por ejemplo, es como cuando vamos a algún aeropuerto, puede que jamás lo hayamos visto antes, pero de cierta manera siempre, si necesitamos ir a un baño, lo vamos a encontrar, si necesitamos llegar a una sala de abordaje, lo vamos a encontrar, y eso es porque se maneja un lenguaje gráfico universal en el que, digamos, cualquier persona se puede identificar y puede entender el funcionamiento de ese lugar, de ese espacio, y de alguna manera, así mismo deberían ser nuestros planos, las plantas, los cortes, o sea, todos los esquemas debían comunicar y trazar una ruta fácil, clara y rápida para la persona que lea el plan. ¿Sí? Entonces, en estos casos es muy normal hoy en día en la expresión uno ver como plantas y cortes y planimetrías con iconitos también, con símbolos, no sé, de los espacios representados así como en burbujas de iconos o cosas así, que en ese proyecto hay algunos y bueno, por eso también me pareció pertinente como traerlo aquí a la charla. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo que tengo aquí es algo, son exportaciones de AutoCAD, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue, esta es como una capa en AutoCAD, en donde dibujamos solamente como pues el camino, hay una placita, hay como un mirador, ¿cierto? Todo eso lo sacamos en la mayoría, casi todos lo sacamos con las plumas, con la pluma más bajita, ¿sí? O sea, la más clarita, la 00.
por lo general tiene algo de hatch, pero pues no es como tan trabajado en AutoCAD, que esa es la idea, ¿no? O sea, como trabajar lo más que se pueda de expresión en Photoshop. Entonces, bueno, tenemos esto, Te interrumpo un tenemos también las momentito. cotas. Puedes aceptar, es que como eres hospedador no puedo aceptar. Y alguien en sala de espera, qué pena. Ah, ok, bien, Por favor. sí, sí. Sí, sí. Ay, disculpa, qué pena. ¿Será que puedes hablar un poquito más duro? Es que te escuchas muy lejos. Ven, yo intento. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí, un poco mejor. Sí, bueno. A ver. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hicimos aquí? Lo que hicimos fue que esto viene de AutoCAD. En AutoCAD lo que se hace es que se separan cada capa y se exporta individualmente cada una, ¿ya? Entonces, o sea, y eso se hace muy sencillo con las herramientas de aislar, ¿ya? Hay como, bueno, ahorita les pongo un pantallazo de la herramienta en especial, pero básicamente lo que uno hace es que selecciona la capa que quiere dejar prendida en todo el plano y se te apagan todas, solamente tienes esa prendida y así uno va exportando capa por capa en PDFs y lo único que hacemos es montarlo aquí en Photoshop capa por capa independiente y siempre súper importante trabajar los nombres en las capas, o sea, así sea un nombre bobo, lo más importante es tener un orden en estas capas para que el trabajo sea más fluido. Entonces, bueno, aquí tenemos las cotas de nivel. Yo ahorita al finalizar la charla voy a intentar pasarle como esto, o sea, como, por ejemplo, yo tengo acá estas personitas ya como una capa sola que van a servir para amoblar las plantas. Eso obviamente varía de la escala, pero entonces se la voy a pasar si puedo, en DWG, para que depende de la escala lo puedan escalar. Tenemos las personas, tenemos el norte, ¿sí? Un norte muy sencillito. Y tenemos los niveles. Simplemente con eso vamos a arrancar, ¿ya? Entonces, bueno, la idea de este proyecto es que es una estación de sonido, o sea, una estación sonora. Y la idea era que la persona, cuando, esto es un camino, cuando pase por aquí, se estimulara al máximo su sentido de la escucha, del sonido. Entonces lo que se planteó fue colocar como unas texturas diferentes en este recorrido para que cuando se pisara pues se sonara, hubiesen sonidos diferentes, contrastes entre sonidos. Acá hay como una terraza, un tema de balcón y acá hay unas máquinas sonoras. Entonces en principio la planta buscaba que el suelo tuviese como esas texturas de las que hablamos, ¿no? Y el suelo se convierte en algo importante de mostrar. Tal vez en otros proyectos no sea lo más importante, pero aquí sí lo era. Entonces, lo que necesitamos eran texturas de suelo, ¿no? Yo tengo también algunas texturas, ahorita al final se las paso, pero igual es muy sencillo. O sea, lo que uno necesita es abrir Google y colocar ahí textura, no sé, de grava, textura de tierra, lo que sea. Y ahorita aparece y la idea es traerlos aquí a Photoshop y colocarlos. Entonces, vamos a hacer eso. Yo acá ya tengo el archivo, pues como lo terminé. Y voy a sacar las cosas de aquí para no hacer el proceso muy lento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo lo que son las piedras. ¿Ya? Son estos. Entonces, hay unas piedras, hay una grava más gruesa, hay una grava más delgadita, hay una grava que es la misma, solo que le cambié de color y ya les voy a mostrar cómo se hace. Voy a colocar acá esta grava. Bueno, entonces estaban las texturas de las que les hablo. Es muy sencillo, lo que voy a hacer es que la arrastro hasta Photoshop, la escalo, ella misma me da la opción de transformarla, la escala pues, y lo que voy a hacer es como empezar a colocarlas en los lugares que yo necesito. ¿Ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a replicar esta misma capa varias veces. Entonces, lo que voy a hacer es con Alt sostenido, doy clic a la capa y la arrastro hacia el lado para que se copie automáticamente. ¿Ya? Ese es el comando, por así decirlo, para hacer esto así rápido.
Eso lo que hace es como hacer esa misma textura chiquita, hacer una textura grande. Voy a sacar esto a la capa de afuera. Entonces, bueno, yo como la copié varias veces, me quedan acá como en varias capas, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es volver todas estas capas una sola capa. Por favor, si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, me la pueden hacer mientras estoy pues dando las indicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para unir varias capas en una sola? Entonces, vamos a dar clic en esta primera y con la tecla Shift, la flechita, hasta la última, le damos clic ahí y se seleccionan todas. Y luego vamos a dar el comando Control E. Automáticamente ya se vuelve una sola capa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que esta textura quede solamente dentro de estos cuadritos y no dentro de estos bordes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso hay que hacer una selección. Entonces vamos a ir acá a la planta, a la capa de la planta original, o sea, donde está el trazado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿con qué herramienta? Con la herramienta varita mágica, que es la que está acá. Selecciona esta última varita mágica. El comando es W. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a seleccionar una por una estos cuadritos. ¿Sí? Para seleccionar varios de una vez, igualmente utilizamos la tecla Shift, la de la flechita. Entonces, mientras la pulsamos, vamos seleccionando varias regiones de la planta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto. Una vez seleccionado esas regiones, esas áreas, vamos a prender de nuevo la capa. Yo lo había apagado aquí del ojito, se prende y se apaga aquí. Y una vez ya prendida la capa, vamos a pararnos en la capa de la textura y vamos a darle aquí en este cuadradito al lado inferior derecho que tiene como un circuito, eso se llama máscara de capa. Entonces le vamos a dar aquí y automáticamente lo que hace es que en la misma capa original que la habíamos unido de las texturas, lo que hizo fue que escondió la parte que no seleccionamos y dejó solamente lo seleccionado, los recuadros seleccionados. Esta herramienta es súper útil, en la máscara de capa, no sé si no la conozcan aquí. Es muy útil porque a diferencia de, o sea, esto también se podría haber hecho simplemente dándole suprimir y borrar de la capa normal. Pero ¿qué pasa? En algún momento, si yo necesito retroceder el proceso, si yo quiero, digamos, abarcar, digamos que por alguna cosa, yo digo, no, en este pedacito yo también quiero textura. Entonces, si yo lo borro, pues tendría que volver a hacer todo el proceso. Pero como yo lo hice en máscara, la máscara me da la posibilidad de que cuando yo me paro aquí, la máscara es esta, al ladito de la capa, esto negro se llama, es la máscara. Entonces, cuando yo me paro en la máscara y yo pinto de blanco o negro en esa capa, me puede volver a aparecer lo que había al principio. Entonces, voy a hacer la muestra. Aquí en principio es que con el blanco, yo digamos que aparezco lo que está en la capa y con el color negro desaparezco. Entonces, a ver, cojo el color blanco y yo pinto la selección. Como estoy pintando la máscara, se me pinta lo mismo. Y así sucede si yo quisiera, digamos, devolver la capa completa. Simplemente cojo el pincel blanco y pinto toda la máscara y me aparece la textura original. Entonces, esto funciona así y es súper útil. De igual manera, si yo quisiera borrar algo, que no sería borrar, les explico por qué, simplemente cambio el pincel a negro y en la máscara empiezo a eliminar las cosas que no quiero en mi planta. Esta herramienta es la verdad súper útil. Ya les expliqué, ¿no? Para no tener que borrar las cosas. Entonces, bueno, voy a darle control Z. Miguel, otra vez yo, por favor, puedes admitir que hay personas. Ah, sí. Es que no sé cómo puedo volver, pues que todos puedan compartir pantalla. No sé. Bueno. Bueno, no, me avisas, no hay problema, bueno. Vale. Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a volver a hacer lo mismo rapidito, que ya llevamos. Otra
otra vez nos paramos en la capa y le damos aquí, me faltó esto. Recuerden, para seleccionar las cosas siempre hay que pararse en la capa en donde está lo que queremos seleccionar, ¿no? Porque si no, no haríamos nada. Otra vez, con la selección hecha, nos paramos en la capa de la textura y le damos el cuadrito y ya queda ahí súper bien recortado. ¿Qué es lo que sucede? Esta textura está muy oscura, ¿ya? Entonces yo lo que quiero hacer es aclararla. Entonces lo que voy a hacer es darle control L, ¿sí? Que es estos niveles. Eso es para configurar los niveles. Y esto básicamente lo que hace es que el contraste de la imagen sea más o menos. Igual, si de pronto, yo creo que no es tan efectivo hablar de comandos que pues no aparecen aquí, de pronto se olvidan. Entonces igual acá arriba está en ajustes, en la pestañita de ajustes están todos los efectos que uno le puede configurar a las capas. Entonces está brillo, niveles, curvas, tono y saturación, equilibrio de color, bueno, hay un mundo de posibilidades. El que yo utilicé fue este de niveles. Igual ustedes pueden llegar con la capa seleccionada, se vienen aquí a ajustes y le dan en niveles y ya de igual manera lo pueden editar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que esta textura sea más clarita. Entonces, cómo funciona esto es desde acá abajo, desde acá también. Este puntico, pues desde acá, el extremo derecho, controla los blancos y el otro extremo, los negros. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo quiero que la imagen, los blancos, los brillos sean más que los negros, entonces pues los corro así. O si yo quiero lo contrario, que predomine el negro, pues lo corro en este sentido. Y si yo quiero que más bien los medios tonos sean los que se alteren, pues los manipulo aquí. En este caso, yo solo quiero que el blanco predomine. Ay, perdón. Ya. Lo que estoy haciendo, cuando yo le doy en ajustes, estos niveles, si yo los configuro desde aquí, me configurarán todo o sea, desde esta capa para abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que estos niveles solo me alteren en esta capa de textura. Entonces, lo que yo hago es que acá hay un cuadrito con una flechita, yo le doy allí y automáticamente todo lo que yo haga me va a afectar solamente en la capa que esté debajo de este ajuste. ¿Ya? Eso es clave también tenerlo en cuenta. Entonces, yo quiero que el negro que no haya tanto negro, sino más bien blanco. Entonces corro el negro para acá, me hago más clarito. De pronto los medios tonos sí, más oscurito, que los blancos también sean más brillantes. Y ahí me parece que pues está bien. Listo. Quiero otro ajuste, entonces yo quiero brillo, más brillo. Entonces voy a capas, configuro el brillo, pero igual, miren que si yo subo todo el brillo, esto me altera hasta la línea, de la capa de la línea de AutoCAD. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igual darle aquí una flechita abajo para que solo se me afecte la capa inferior de ellos. Entonces, bueno, yo quiero más brillo, contraste, yo creo que ahí estaría bien. Listo, entonces ya tenemos, digamos que la textura. De pronto yo le daría algo de opacidad porque no sea tan fuerte en la planta, ¿sí? Más o menos así. Y en el proyecto planteaba que no fuese una sola grava, sino que fueran varios tipos de grava gruesa, mediana, en fin. Entonces, para diferenciar, una estrategia podría ser cambiar el tono de cada grava, ¿no? Intercalado. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar, digamos que voy a hacer intercalados, ¿sí? Digamos que voy a seleccionar esto, o bueno, mentira, yo lo podría hacer con la herramienta de selección más fácil. Me paro en la capa original y con la herramienta de selección empiezo a seleccionar lo mismo que hicimos ahorita, los recuadros que quiero alterar. Ya, digamos que quiero que estos tengan un color diferente. Entonces, una vez seleccionados, me paro otra vez en la capa de textura y le doy comando U, que es de tono y saturación. Esto lo que me va a hacer es, como dice el nombre, pues cambiar el tono, ¿ya? Entonces a estos yo quiero que sean, a ver, les voy a dar colorear, aquí, a la derecha dice colorear. Esto lo que hace es que, pues literalmente, les da un color de fondo ya a la selección que tengamos. Entonces yo quiero, a ver, pongamos algún punto
un tono como de tierra, de pronto. Entonces le bajo aquí la saturación. Algo muy, muy leve, pues, que simplemente se vea la diferencia. Digamos que ahí quedó. Ya, lo voy a aceptar y listo. Entonces, bueno, esa textura ya puede estar lista. Yo la veo todavía muy fuerte, entonces voy a bajar la opacidad a la capa. 45% yo creo que está bien. Y bueno, nos faltaría la textura de la madera. Una vez ya terminamos, digamos, esta textura de estas gravas, lo que yo aconsejo es siempre ir agrupando y cuidando el trabajo que hagamos ordenadamente. ¿Cómo agrupo fácil las capas? Bueno, lo mismo, selecciono desde la primera hasta la última capa con Shift, como ya les expliqué ahorita, se me seleccionan todas las capas que hayan desde la primera hasta la última que seleccione, y le doy Control G de gato, se me forma el grupo. A este grupo yo le voy a colocar un nombre, que va a ser textura piso. Listo. Entonces así vamos a llevar el orden en el proyecto. Y Miguel, bueno, vamos a seguir con, dime. otra vez, pero mira que ya me dijeron, puedes ir a la parte de arriba que dice seguridad, donde dice seguridad. Y ahí hay una opción que ¿Dónde? dice, arribita donde tienes como para activar la cámara, el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Y Miguel, ahí dice habilitar que, pues, o sea, Hola. habilitar la sala de espera para que no, pues, no estarte interrumpiendo. Ahí hay una Sí, opción. Ana, la ¿cómo? idea sería quitarle la selección para que ya la gente entre inmediatamente. Ven, pero no veo. A ver. Ahí en seguridad, o donde sale la opción para Ah, anotar. ya. Ahí en seguridad, ahí como, Seguridad. ajá, habilitar la sala de espera, algo así. Ya, creo que ya. Vale, Creo que muchas ya gracias. quedó. Bueno, Igual sí, si no, me dicen. listo. No hay problema. Listo. Entonces vamos a seguir con la textura de esto que es como un deck en madera, algo así. Y lo que voy a buscar es una textura pues de madera. Y ya. Yo creo que esta está bien. Voy a llevar. Ah, ustedes solo ven la pantalla de Photoshop. No hay problema. Entonces, bueno, digamos que voy a colocar esta. La escalo igual, lo mismo. Vieron que la vuelvo más pequeñita para que más o menos a escala. Y voy a rotarla. Voy a hacer que las vetas de la madera queden perpendiculares a esta forma del deck. Entonces, ¿cómo hago para rotarla? Una vez ya así esté la imagen en transformar, le doy clic derecho y él me da la opción de rotar 90 grados a la derecha o a la izquierda. Entonces, en este caso, pues cualquiera de las dos me funciona. Y listo. Entonces, voy a colocar esto aquí. Bueno, voy a hacerla más grandecita. Obviamente eso está desescalado, pero pues, si me pongo complicado, pues no terminamos hoy. Entonces, bueno, vamos a pararnos igual en la capa base donde están todas estas líneas, que es esta. Voy a seleccionar y me vuelvo aquí en la capa de la madera y voy a hacer lo mismo, máscara. ¿Sí ven? Ahí quedó. ¿Qué pasa? Yo no quiero que quede esta línea ahí atravesada. Entonces, ¿qué hago? Simplemente entre la capa y la máscara hay como un candadito, bueno, no sé, es como un simbolito. Si yo le doy clic ahí, se desaparece. Entonces, esto lo que me va a permitir es que yo puedo mover la imagen, pero la región de la máscara se mantiene. ¿Sí ven? O sea, yo puedo mover esto, pero igual lo que está en la máscara sigue funcionando. Si yo no le desactivo eso, lo que pasaría es que me movería toda la capa con la máscara aplicada y eso no es lo que yo quiero. Entonces, bueno, desactivo esto, me paro en la capa de la madera y la desactivo y la acomodo hasta donde yo quiera. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a duplicar esta capa para alinearla con este eje. ¿Y cómo lo hago? Voy a darle control J encima de la capa que quiero duplicar y automáticamente se me vuelven dos. O sea, se me duplica literalmente la capa a la que le apliqué el comando. Entonces la separo. Y lo que voy a hacer es que lo voy a volver a transformar.
control D, y voy a rotar esto, que más o menos con los ejes alineados perpendicularmente. Esta máscara ya no me sirve porque es la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a apagarme en la capa original, voy a volver a seleccionar y vuelvo a la capa de la madera y le vuelvo a dar la máscara, ¿sí? Ahí ya mejora un poco. Y este proceso lo vuelvo a hacer otra vez. Control J, duplico la capa, la acomodo, la transformo, Control T para transformar, alineo las vetas de la madera para que queden perpendiculares. Listo. Le doy clic derecho aquí en la capa, en la máscara, perdón, y le doy a eliminar máscara de capa. Se me la elimina automáticamente. Apago esto, voy a la original, vuelvo a tomar mi selección y en la capa de la madera le doy máscara de capa. Algo así para hacer rápido. Entonces, bueno, ya tengo esto. Yo no sé si esto que queda en medio de estas dos texturas puede ir en madera. Yo creo que sí, hagámoslo así. Entonces volvemos acá a la original, hacemos la selección de esto. Creo que va a hacerla toda al mismo tiempo. Selecciono todos los pedacitos blancos que me quedaron. También yo creo que ese tengo de la misma textura. Y ya con eso seleccionado voy a ir a alguna de estas máscaras y con el pincel blanco voy a pintar la selección en la que quiero que esa textura se me aplique. Por ejemplo, si yo le doy aquí, obviamente no se me va a pintar porque si yo apago esta máscara, la textura no me llega hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Montarme en la otra capa y terminar de pintar esos pedazos, ¿sí? Igual la selección se mantiene, no importa si yo cambio de capa. Y listo, digamos que ahí quedó. ¿Qué otra cosa necesita textura? Bueno, esto ya se me vino porque yo lo tenía acá. En principio es lo mismo, o sea, creo que es una textura diferente, pero como les dije, no hay problema con bajarla de internet, eso está ahí súper fácil. Y a ver, es casi lo mismo, ¿ya? Lo mismo, la máscara de capa y ahí tenemos la textura. Vamos a empezar con la vegetación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta parte de este camino tiene una vegetación, está planteada como en tierra, porque es en medio de un bosque. Entonces vamos a hacer esa textura. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo acá una textura de suelo, así como, a ver, es que estaba, bueno, lo voy a poner acá. Está. Entonces, ¿esto qué es? Una textura de tierra igual bajada de Google Imágenes. Y lo que hice fue seleccionarlo, o sea, seleccionarlo como ya lo hicimos desde la planta original y aplicarle máscara de capa. ¿Sí? Entonces ahí me queda la textura. ¿Qué pasa? Ese verde está muy saturado, o sea, está como muy chillón ese verde con el lenguaje pues más sobrio que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es bajarle la saturación. ¿Y cómo se la bajamos? Bueno, aquí está la textura grande, ¿no? Esta es. Esto ya está recortado. Entonces yo lo puedo bajar, yo le bajaría un poco la opacidad. Yo creo que con eso es suficiente. Me parece que queda bien. Entonces le bajo la opacidad. Y bueno, acá ya también está la textura de la banca, que son como unos gaviones. Igual, lo mismo, es el mismo proceso. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos estas capas del deck de madera. Lo que vamos a hacer es lo mismo, seleccionarlo y control G, lo hacemos un grupo. Vamos a ponerle deck. Y yo a este grupo le voy a bajar la opacidad porque también está muy saturado. Miren que manejar los colores así como más opacos, menos saturados, funciona muy bien porque le da como una homogeneidad a toda la planta y al gráfico. Entonces hay que procurar manejar como si esas tonalidades no tan chillonas, ¿no? O sea, porque terminan llamando muchísimo la atención en partes que no es necesario. Entonces bueno, voy a bajar un poco más a esto.
Y listo, vámonos para este terreno. Esto en realidad no de las cotas, que es esto. ¿Ya? Entonces voy a prender la capa de las cotas y con selección lo que vamos a hacer es que vamos a pintar todo esto, ¿cierto? Tenemos varias opciones, pintar una por una o pintarlas todas. Entonces vamos a hacerlo una por una, yo creo que está bien. Entonces voy a coger un color para los verdes en las plantas. A mí me gusta mucho un verde casi que amarillo. Me parece que funciona muy bien en vez de un verde muy, muy oscuro. Por ejemplo, este verde no me parece tan chévere, la verdad, es como muy relativo. Entonces yo bajo más bien como un color, un verde más amarillo que cualquier otra cosa y muy clarito, diría yo. Algo más o menos así. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, creo que está bien. Entonces seleccionamos con ese mismo color, podemos seleccionar varias tonalidades. Entonces seleccioné ese. Mentiras. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir seleccionando y antes de pintar, vamos a ir pintando en una capa nueva. ¿Cómo hacemos esa capa nueva? Acá hay ahí abajo en la parte derecha, inferior, hay un cuadrito con un más. Eso es para crear una nueva capa en blanco normal, o sea, no tiene nada. Y en esa capa, luego de hacer la selección de la capa que tiene las cotas, nos paramos en la capa nueva y vamos pintando. O sea, no queremos que se mezcle las cotas con el color. Ya les voy a decir por qué. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar varios tonos de verde. Ahí, se me olvidó hacer la selección. Entonces selecciono el original, me paso a la otra capa y voy pintando. Como son poquitas, pues por eso no se tarda mucho. Cuando son muchas cotas, pues ya habría que tomar otro método porque si no sería imposible terminar. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo es como seleccionar varios tonos de verdes así aleatorios, pero que más o menos tengan sentido en la misma gama de tonos de color, ¿no? A ver. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Se escucha bien todo? Sí, me quedó perfecto. Bueno, entonces sigamos. Quiero uno más clarito de pronto. Que no hemos puesto. Esto es totalmente aleatorio, la verdad. Ay, listo. Listo. Entonces, ya tenemos esto. Nos queda, miren que si yo apago la capa de cotas, me queda una capa sola con los verdes que pusimos, ¿no? Entonces, esa era la idea. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esto sea pasto? No sea muy detallado, pues, porque en realidad va a ir muy clarito. Lo que yo hago para el pasto es colocar el color del verde que quiero y acá arriba en filtro voy a buscar ruido, la opción ruido, y le doy añadir ruido. Aquí me aparece la ventanita, ¿sí? Filtro, ruido, añadir ruido. Entonces le voy a controlar la cantidad de ruido que yo quiero. Esto es como cuando el televisor se daña y hace así, es lo mismo. Creo que nos funciona muy bien para simular que es pasto. O sea, me parece que sí funciona súper bien. Entonces aquí le controlamos la cantidad de ruido que queramos. Puede ser así monocromático o en color. Yo lo prefiero monocromático. Y pues tampoco hay que exagerar. Yo creo que un 40% estaría bien. Le doy enter y listo. Eso desde lejos se ve que es pasto. O sea, pasa como pasto. Y listo. Entonces aquí ya tenemos el pasto. Lo que yo voy a hacer es que esta capa la voy a colocar pasto. Se va a nombrar y la voy a poner abajo. ¿Sí? Abajo de todo. ¿Qué pasa? Claro, como esto incluye, digamos, todo el espacio del papel y no tiene recortes ni nada, pues me afecta estas capas que tienen opacidad. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Necesito hacerle una máscara para que el pasto no se me pase a estas áreas que ya pinté. ¿Cómo hago eso? Rapidito, me paro en la capa y selecciono eso que yo solo quiero que sea pasto. Entonces selecciono estas partes y me voy a la capa de pasto y creo la máscara. Así de sencillo. ¿Sí ven? Ya no se me corre para estas partes de la textura. Aquí ya le bajé la opacidad al pasto que teníamos.
yo le bajé, yo creo que podría quedar como algo así que no digamos que no ensucie mucho el dibujo. Y cuando yo le bajo la opacidad mucho, ya se empieza a ver como gris los colores, ¿no? Ya no se ven tan verdes. Entonces lo que podemos hacer es subirle la saturación. ¿Y cómo lo hacemos? Como le dijimos ahorita, control U, siempre es para tono y saturación, acuerdo. Control U para cambiar de color, ¿ya? Entonces aquí le vamos a cambiar estos colores. Deme un momentico. Miguel, creo que estás con el micrófono apagado. Ya, qué pena. No, es que estaba en la sala y había mucha bulla. Entonces me vine para el cuarto para seguir mejor. Ah, es que moviendo el mouse pensé que estabas... No, ya estoy ubicado aquí. Bueno, entonces lo que queremos es que ya no quede tan gris, sino yo creo que un poquito más verde. Entonces lo que vamos a hacer es control U, tonos y colores. Y aquí podemos volverlo más saturado y cambiarle el tono. Lo que yo les decía, el verde me gusta siempre que sea como más amarillito. Entonces busco el tono que más se me aproxime. A ver, algo así, yo creo que. Igual aquí la luminosidad lo puedo volver más oscuro, más claro, como quiera. Digamos que ahí. Así este pasto aquí todavía me sigue chillando demasiado. Entonces ahí voy a bajarle más la opacidad, inclusive, que resalta mucho. ¿Ya? Igual esto es un fondo, o sea, no tiene por qué llamar tanto la atención. Entonces, listo, ya tenemos casi que todo pintado, ¿no? Y tenemos la opción o de dejar las cotas blancas o las cotas negras. A mí, la verdad, aquí en este caso, las cotas blancas me parecen que funcionan bien. Igual quedan blancas porque la selección pues no las toma en cuenta. En el caso de que yo quiera colocar las cotas desde la capa blancas, o sea, digamos que yo importé esta capa de AutoCAD y obviamente me salió la línea negra. Si yo quiero cambiar el color de esa línea en Photoshop, lo que hago es control L, o sea, desde niveles. Igualmente pueden venir aquí a ajustes y niveles, pero es lo mismo. Entonces yo doy control L encima de la capa y del negro lo voy a pasar al blanco. Entonces lo hago así y automáticamente las cotas que eran negras pues se vuelven blancas y pues esta ya es una capa independiente y me queda encima de todo. ¿Ya? Igual yo acá, bueno, tengo estos niveles que es simplemente prenderlos y apagarlos. Tengo el norte también. Esto todo pues iría arriba, ¿no? De las capas, que pues es casi que lo último, ¿no? Bueno, ¿qué más? Yo a este piso yo lo veo como muy plano, la verdad. O sea, este pasto que hicimos aquí, yo lo veo súper plano y es como hasta aburrido. Entonces yo lo que quiero es como darle unas manchas, como que no sea ese color tan plano y tan aburrido, porque empieza como a ser muy soso en la graficación. Y para eso lo que vamos a utilizar es las brochas. En Photoshop utilizamos las brochas para muchas cosas porque son súper útiles y les voy a mostrar. Pues yo creo que ya todo el mundo los conoce, no sé de cuántos semestres habrán acá. Pero las brochas son esto, o sea, estos pinceles, por así decirlo. ¿Ya? O sea, está ese circular, el difuso, bueno, hay 1000 pinceles, pero de esa misma manera hay pinceles, por ejemplo, de personas. Entonces esto es súper útil porque cuando estamos haciendo los cortes, imagínense, podemos colocar todas las personas, cambiamos el tamaño fácil, o sea, esto la verdad puede ser una maravilla cuando estemos en apuros en las entregas. Yo igual les voy a montar el archivo de brochas que tengo
al final, al finalizar la charla. No sé si abrimos un Drive o no sé la verdad cómo, ahí me ayudará la U, pero sí la idea es entregar todos estos archivos que nos pueden funcionar. Aquí hay de todo, ¿no? O sea, ahí pueden ver desde personas hasta tanques, motos. Pero pues lo que yo voy a buscar son unas brochas de pintura, no de personas, que son estas. Son como broches de acuarela en realidad, creo que así se llaman. Que miren cómo pintan, ¿sí ven? Son como acuarelas y hay muchas, muchas. Entonces yo lo que quiero es como darle como unas manchas a ese pasto para que no quede como tan plano, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir una nueva capa, igual desde acá abajo, nueva capa, y encima de esa capa voy a empezar a pintar con estas brochas hacia el azar. O sea, quiero pintar al azar que me den unas texturas pues interesantes y le den un poco más de profundidad a ese fondo. Entonces voy a escoger, creo que esta primero. ¿Qué pasa? Cuando yo la aplico está como muy fuerte, entonces yo puedo graduar eso desde acá arriba, en la opacidad de arriba, no de la capa, sino del pincel. Entonces en la opacidad del pincel, lo que me va a permitir es que cuando yo aplique el pincel, pues no sea tan fuerte. ¿Sí ven? Si yo lo disminuyo, pues va disminuyendo el, el impacto del pincel. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es esto. Con color negro voy a hacerlo. Voy a hacer como unas manchas aleatorias. Les cambio el tamaño, pues para que no se vean que es la misma y no quede enviada. Y utilizo varias, ¿no? Yo lo que quiero es que en algunas partes me queden más oscuras que otras, que le dé como un poquito de profundidad, yo creo que llamaría lo que yo estoy buscando con esto. Ahora le voy a subir un poco la opacidad para que algunas de esas manchas sean más evidentes, se noten un poquito más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me emociono dándole esto y se pone todo negro? O sea, aquí, por ejemplo, ya está, yo creo que está un poco ya saturado de esas manchas. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando ya me paso mucho, lo que yo hago es cambiar de color. Entonces, en vez de negro, cambio a blanco y lo mismo. Entonces, empiezo como a limpiar un poco eh, la oscuridad que ya había hecho y me parece chévere también porque miren que cuando yo le aplico esto encima de las negras se crea como un tono intermedio, ¿no? Entre lo oscuro y lo más claro y me parece pues que es como muy interesante. Se dan como más tonalidades medias. Entonces bueno, digamos que algo así. Y listo. Digamos que esas fueron mis manchas para el suelo del pasto. El pasto del suelo, perdón. Y bueno, una vez hecho eso, bueno, falta por cambiarle el nombre a la capa. Esta capa se va a llamar sombras, suelo. Suelo. Listo. Entonces, bueno, una vez hecho la capa, esta capa como es solamente de sombras, le voy a dar la opción acá arriba, en vez de normal, la voy a cambiar a multiplicar. Y ojo, muchachos, esto es clave. Yo antes cuando utilizaba Photoshop, yo no sabía de esto, o sea, que hay unas opciones que uno le puede aplicar a las capas y son súper útiles. Entonces, ¿cuál es el principio así súper rápido? Cuando queramos hacer sombras, aplicar sombras a cualquier cosa en Photoshop, siempre vamos a utilizar la opción multiplicar, pues es la que mejor funciona, de hecho. ¿Qué es lo que hace esta opción multiplicar? Lo que hace es que suprime el blanco y deja el negro y lo acentúa más a la capa que se le aplica. Entonces, en principio multiplicar es para las sombras. Y cuando queramos hacer brillos,
pues que eso ya no sé si más adelante lo vayamos a ver en otra charla. Cuando le queramos aplicar brillos a las cosas, vamos a utilizar superponer, ¿sí? Igual acá hay muchas más que nos sirven también son súper útiles, pero pues por ahora vamos a utilizar lo de las sombras, multiplicar. Entonces, ya saben, nos paramos en la capa, le damos multiplicar y esa capa, pues como está encima de la capa del pasto, le vamos a bajar la opacidad para que se aplique más o menos, ¿sí? Que no sea como tan intenso. Y bueno, aquí, ¿qué pasa? Me pasa lo mismo, o sea, esto se me aplicó encima de esas texturas del suelo que yo necesitaba, pues que ya había hecho. Yo no quiero que esas sombras, esas manchas estén encima de eso, porque al final eso es el proyecto, yo quiero que se vea más limpio. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Una máscara de capa que me elimine esa parte, lo mismo que hicimos con el pasto. Entonces yo podría igual seleccionarlo desde la capa original, pero como yo ya seleccioné la misma región para hacerle la máscara al pasto, únicamente lo que voy a hacer es que voy a presionar control y cuando paso el cursor encima de la máscara del pasto, que es la misma que, pues, que necesito ahora, me va a aparecer un cuadradito, ¿sí? Como en selección. Cuando yo le doy clic, lo que hace es que me selecciona la región de esa máscara, la misma. Entonces también es súper útil. Entonces simplemente selecciono eso, me paro en la capa que sí le quiero aplicar la máscara y le aplico la máscara desde acá abajito del cuadro. Y listo, ya se me aplicó la máscara, más o menos eso es el efecto que queríamos. Que no, que entonces yo quiero esto sea más oscuro, pues ya eso depende también de cada quien. Yo la verdad no aconsejo que sea como tan fuerte, simplemente algo muy leve. Si yo quiero que sea más oscuro, o bueno, me faltaron manchas, entonces bueno, yo lo que hago es lo mismo, cojo el mismo pincel, vengo, hago esto. Por ejemplo, yo no sé si alcancemos, pero ahorita esto tiene como un tema de jardines, de unos arbustos, jardines de arbustos aquí alrededor de todos estos espacios. Entonces yo pienso colocarlos blancos. Entonces por eso voy a oscurecer más esta parte para que resalten un poquito más que comparación de otras. Entonces voy a oscurecer un poco estos bordes. Igual lo estoy haciendo en la capa de sombra, ¿no? Entonces hago esto. Esto es una cañada, entonces como está más profundo, voy a hacerlo como más oscuro. Eso ya también es como parte como de sentido común y pues digamos, de las ideas que uno tenga, ¿no? Y listo, yo creo que ahí estaría bien, haría a 40 la opacidad. Bueno, ahí vamos bien. Miren cómo cambia, ¿no? O sea, lo que yo les decía que se veía plano, ya, ya se ve como un poco más realista, ¿no? Esto también depende del tipo de planta que queramos hacer, ¿no? Obviamente no todas las plantas merecen tanto color y tanto, digamos, no sé, exageración pues en las texturas y eso. Esto lo estamos haciendo por el tipo de proyecto que estamos haciendo, por la escala y porque es un taller, era como un concurso, entonces digamos que eso sí amerita. Ya cuando el proyecto es, no sé, unas aulas, un colegio, algo así, pues obviamente la graficación cambiaría un poco más, ¿no? Sería un poco más formal, habría énfasis en otros aspectos, pero pues en principio la idea es que aprendamos estos pequeños tips como lo de multiplicar, lo de las brochas y esas cosas que me parecen pues, que pueden ser importantes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Necesitamos los árboles, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de hacer árboles, de ponerlos ahí, pero yo lo que hago es que cojo unos bloques de árboles cualquiera de AutoCAD y lo que hice fue que los exporté en un PDF, ¿sí? Y cuando los exporté en el PDF, están desescalados, o sea, son árboles X. Y los meto a Photoshop y yo los ubico literalmente en Photoshop, no es de AutoCAD. Pues sí, cuando los ubico desde AutoCAD es más sencillo, la verdad, y puedo exportar solamente esa capa de árboles y la monto ahí encima. Y es súper útil. Pero no me acuerdo muy bien si yo aquí lo hice así o, a ver, yo veo. No, yo creo que no.
Entonces, a ver, les voy a mostrar más o menos para que se tengan una idea. A ver, yo tengo aquí algo así. ¿Están bien? ¿Pueden ver esto, cierto? De los árboles. Sí, eso está bien. Bueno, esto es como un típico archivo de AutoCAD donde aparecen pues, los árboles, las plantas y todo esto, ¿no? Entonces, digamos, yo paso esto a Photoshop y en este caso, esto yo lo hice solamente para los arbustos, o sea, las plantas bajitas. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, yo estando aquí, voy a seleccionar estas. Digamos que aquí voy a sacar, a ver, esta me gusta también. Voy a seleccionar más o menos así las que me gusten y las voy a arrastrar hasta acá mi documento. ¿Sí? Ya se me arrastran como una capa nueva. ¿Ya? ¿Cómo las paso? Simplemente con la herramienta selección, pero no selección de varita mágica, sino la selección de cuadrado. Lo que hago es que selecciono las que yo quiero para añadir más selección a la que ya hice con Shift, la flechita. Entonces voy seleccionando las que yo quiera y una vez seleccionadas le doy control y el cursor me aparece una tijera. Entonces eso lo que hace es que me recorta de la capa la selección que hice. Entonces así la arrastro la llevo hasta esta pestaña, pues donde tengo el proyecto abierto, y la suelto y ahí se me pone solita. Entonces, bueno, estos son como los arbustos. Aquí se me pasó una línea, que es esto, como el documento. Entonces lo que voy a hacer es voy a eliminarla. Selecciono igual y suprimir, tecla suprimir. ¿Qué pasa? Yo estos arbustos, si los pongo negros, miren que en el dibujo se pierde, ¿no? Porque el fondo está muy oscuro. Entonces yo los quiero volver blancos. ¿Cómo los vuelvo blancos rapidito? Como ya dijimos, control L de niveles y lo negro lo vuelvo blanco. ¿Sí ven? Ahí ya quedó mejor. Se puede notar más. Igual, la línea está muy débil, o sea, se ve muy delgadita y no se alcanza a ver demasiado bien. ¿Qué es lo que yo hago para esto? Le doy control J, que es duplicar la capa. Entonces, a medida que yo duplique más la capa, la misma capa, se va haciendo más intenso el color blanco. Entonces, hago lo mismo, selecciono todo, le doy control E y hago lo mismo una vez más. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo voy a ubicar los arbustos. ¿Cómo lo voy a hacer rápido? Voy a intentar hacerlo rápido. Bueno, voy a colocar, voy a coger, voy a ponerlos en un lugar donde los pueda ver, un lugar más oscuro, pues. Voy a hacerlos más chiquitos. Me parecen que están algunos muy grandes. ¿Ya? Y, a ver, voy a seleccionar esto. Voy a arrastrarlos acá para que me aparezcan mejor. ¿Cómo los arrastro así de fácil? Hago la selección del que quiero arrastrar, lo selecciono y con control me aparece la tijera. Lo mismo, lo puedo mover así sencillo, sin necesidad de hacer otra capa y nada de estas cosas. Entonces, bueno, los voy a poner aquí y los voy a empezar a ubicar en donde yo quiero que estén en proyectos. Por ejemplo, yo quiero de estos, quiero aquí. Lo mismo, la herramienta de selección en cuadrado y le doy con control que me aparezca la tijerita, o sea, de cortar y lo muevo. Yo quiero repetir este varias veces en estos lugares, acá en estas esquinas. ¿Cómo hago? Como ya ahí está la selección, o sea, uno no lo ve, pero ahí como ya lo cortamos y lo movimos, todavía conserva la selección. Entonces, lo que hago es que le doy control y alt al mismo tiempo y ya no me aparece solamente la tijera, sino que me aparece el cursor doble, uno blanco y uno negro. Eso es para duplicar. Entonces lo muevo, lo muevo a las partes que quiera. ¿Cierto? Entonces hago ese con ese. Esta también me gustó, entonces lo mismo. La selecciono, la arrastro con control o control y alt.
y lleno esto de esos arbustos. Esto es chévere, digamos que el hecho de uno, esos archivos de AutoCAD que tienen esos bloques y todo eso, es muy útil uno plotearlos en PDF así para utilizarlos en Photoshop. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando está en entregas y está apuradísimo, le cogió la tarde o algo así, eh, uno ponerse a hacer esto con los bloques de AutoCAD, pues sí funciona y funciona re bien, no hay problema, pero sí yo creo que te demanda muchísimo más tiempo, o sea, ponerte a escalar cada uno, moverlo, darle el comando, me parece súper tedioso. En cambio acá, miren cómo es de sencillo, simplemente moverlo y ya, no hay problema. Esto en realidad ahorra muchísimo tiempo y mejora el flujo de trabajo, creo ya, ¿no? Pueden intentarlo. Yo creo que, bueno, ya está ahí, ¿no? Vamos a poner estas dos citas como por acá. Igual ahí parecen estar como con mucha opacidad aún, ¿no? Ahorita le podemos subir el tono a esto. Esto es algo muy aleatorio, ¿no? O sea, un tema también de composición, de que cada uno vea cómo puede quedar mejor, cómo le gusta. Listo, entonces ya están ahí. Estas de acá las voy a eliminar porque pues, ya no las voy a utilizar. Entonces selecciono simplemente y las elimino. Entonces, bueno, me parece que todavía están muy tenues. Voy a hacer lo mismo que hicimos ahorita, control J para duplicar y se me vuelven más claritas. ¿Qué pasa? Yo la duplico y cuando las convierto en una sola capa, o sea, con control E, que es para convertir dos o más capas en una sola, o sea, unirlas en una sola capa, pues cuando le doy control E se me pierde como ya la intensidad. Entonces, para conservar este mismo efecto y que no se me pierda uniéndolos, voy a hacer un grupo más bien, no las voy a unir. Entonces, control G, de G de grupo, y voy a colocar acá plantas, arbustos. Y le voy a bajar un poquito la opacidad, igual, más o menos así, y listo. Listo, entonces vamos ahora sí a los árboles. ¿Qué pasa con los árboles? Los árboles es exactamente lo mismo. Voy a tomar un pantallazo de la carpeta donde tengo los árboles porque solo tengo compartido la pantalla de Photoshop. Entonces, para no salirme y todo eso, voy a pegarla acá para que lo vean. Yo en mi computador, en una carpeta, tengo esto. Son como, ¿cuántos? Son 9 árboles en PNGs. O sea, PNGs los exporté de AutoCAD, creo. Son imágenes PNGs y yo lo único que hago es traer estos árboles acá y lo mismo que hice con los arbustos. Los escalé, los coloqué donde quisiera y, y listo, los pasé de negro a blanco de la línea, que ya saben, ¿no? Con niveles. Entonces yo esto también se los voy a pasar ahorita al final. Estos archivos de pronto les puedan servir y voy a sacarlos del que ya había hecho para que no nos demoremos tanto. En realidad ese proceso no es mayor cosa. A ver, creo que es este árbol de blancos. Voy a cerrar esto. Este es como el chancuco. Listo, entonces tenemos estos árboles blancos. Estos árboles blancos son lo que les dije, o sea, son esas imágenes en PNGs que de hecho voy a abrir una para que me vean, no mentiroso. Miren cómo llegan acá. O sea, este es un PNG de los que le hablo. O sea, este es un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo, digamos que quiero uno aquí. Entonces, quiero uno más grande. Control T. Lo hago más grande y lo pongo por acá. Obviamente, esto tiene que seguir, pues, un plano de árboles, ¿no? O sea, pues me imagino que debería ser así, ¿no?
debería uno saber dónde van los árboles en el proyecto. Entonces, digamos que así, o sea, exactamente esto, ¿no? Con Alt los duplico, o sea, doy clic y Alt sostenido y se me duplica el árbol y así voy colocando árboles pues en donde van en el proyecto. Y se me van creando varias y varias capas pues porque duplico cada capa de árbol. Entonces, bueno, una vez hecho eso, lo selecciono todos los árboles y le doy control E y los vuelvo una sola capa. Y yo quiero que esos árboles también vayan blancos, entonces le doy control L y de negro lo paso a blanco. Y listo, me quedan blancos. Ese es el proceso que hago con los árboles en Photoshop. Pero pues yo ahorita ya tengo más variedad de árboles aquí y, y ya están escalados y todo. A ver, aquí ya tiene un poco de cosas. A ver, ¿esto qué es? Esto es como un árbol negro, blancos. Ya. Esto es como la copia del mismo grupo de árboles. Creo que el aquí no era. A ver, esto es en el grupo, solo el grupo. Ajá, miren. Acá están todos los árboles que utilicé, como les mostré ahorita. O sea, es un grupo con todos los árboles que tengo ahí. Y bueno, lo que yo voy a hacer es darle control J al grupo y me duplica el grupo lo mismo que con la capa, solo que con el grupo. Y lo que voy a hacer es que todos estos árboles los voy a unir en una sola capa. Entonces selecciono el primero y voy hasta el último, se me seleccionan todos, que es los que están en medio, y le doy control E. Se me vuelve una sola capa. Entonces, en esta capa lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar el espacio que no está cubierto por la cubierta de los árboles, valga la redundancia. Entonces voy a seleccionar lo que no es copa de árbol, ¿sí? O sea, el espacio que queda, por así decirlo. A ver, estos de acá, pues como no están cerrados, me imagino que no se van a seleccionar bien, pero bueno, no importa. Entonces vamos a hacer esto. Y listo, una vez seleccionado eso, que sería lo que no es árbol, ¿no? Esto falta. Y bueno, lo que vamos a hacer es que en la selección, acá arriba en selección, le vamos a dar invertir. Esto lo que me hace es invertir, pues obviamente la selección que ya hicimos, y en vez de tener seleccionado lo que no es la copa del árbol, se me selecciona todas las copas del árbol. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, lo más fácil o lo más evidente para seleccionar es el fondo y no las copas. O sea, si yo me pongo a darle clic en cada copa, pues seguramente me demoraría más. Vamos a hacer el intento de ver. Igual de las dos formas se puede hacer. Bien que cada árbol tiene como unas selecciones, hay unas regiones que no se seleccionan de una. Entonces digamos que si selecciono cada copa, que lo que yo quiero es pintarla, ¿no? Ahorita les muestro. Pero si yo me pongo a hacer esto, pues es muy tedioso, o sea, nunca termino. Lo mejor es seleccionar el fondo, o sea, lo que no es copa de árbol, y más bien le doy a invertir. Yo creería que lo más rápido. A ver, yo creo que si me da el control C, ¿no? Listo, yo creo que ahí está, ajá. Entonces ya tengo la selección del fondo, de lo que no es árbol, y voy a darle lo que ya hice ahorita, selección, invertir arriba, y se me invierte la selección, como les dije. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar esas copas, todos los árboles los voy a pintar de blanco, pero no los voy a pintar en esa capa porque esa capa tiene las líneas. Entonces, lo mismo, voy a hacer una nueva capa arriba y voy a pintar de blanco la selección que ya hice. Me pinta así suavecito porque le tengo la opacidad bajita por las manchas. Entonces, a un círculo definido y le doy la opacidad de 100 y empiezo a pintar esto. Esto se me hace así clarito, ¿por qué? Porque esta capa de árboles blancos tiene 60 opacidad, la voy a subir toda, y esta también tiene 52. Entonces, bueno, en realidad cuando la pintemos va a ser algo más así, ¿no?
Esto está, a ver, estos árboles deberían estar acá arriba. Igual las capas, trabajar con las capas, pues es como también trabajar con esa idea de que lo que está arriba, pues va arriba, ¿no? Y lo que está abajo, pues va de último. Asimismo uno organiza las capas. Listo, entonces ya pinté las copas de los árboles. Me quedaron faltando, por ejemplo, este árbol es como tenía punteada, entonces no me lo terminó de pintar, no me lo seleccionó bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo con el pincel circular, más o menos calculo el diámetro de la copa del árbol y lo pinto así, como, como si estuviese en realidad con la línea continua. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Bueno, este quedó como con estas cosas y listo. ¿Qué pasa con este árbol? Este árbol no está relleno, entonces yo creo que sería mejor quitarle esta selección. Entonces, bueno, selecciono la original de los árboles y me voy acá a la de los árboles y le elimino ese pedazo que no va. Y acá también tiene más. Entonces voy acá y ya. Al parecer sí funcionó lo de la sala, ¿no? O sea, ya pueden entrar. Yo creo que sí, ya está funcionando. Sí, está funcionando. Bueno, entonces listo. Una vez yo ya tenga esto así, o sea, estos árboles así, lo que yo quiero hacer es pintar estas copas para que estén encima de todo el dibujo. ¿Sí? O sea, las copas de los árboles están arriba. Y pues, si uno, para darle el efecto de que están encima de todo y que el dibujo lo exprese así, yo lo que hago es pintarlos de blanco y dejarlos muy bajita la opacidad. Muy bajita. Esto también es un dilema, ¿no? Porque cuando uno quiere poner árboles en los proyectos, algunas veces es muy difícil porque pues en algún momento yo los ponía literalmente la copa, pues, buscaba en Google copas de árboles PNG y ponía un árbol ahí súper realista en una planta que no tenía nada de realista y en realidad no se veía tan bien. El problema también está es cuando el sitio del proyecto está cubierto por copas gigantes. Entonces, ¿cómo hacer para que esos árboles no interfieran con la lectura del proyecto y más bien se entienda que están ahí, que son importantes, pero que están en armonía en el dibujo? Entonces, digamos que esa más o menos es como la intención ahorita, ¿no? Esta línea negra, miren cómo ensucia la línea negra al dibujo, ¿no? Entonces yo por eso pienso que mejor es tener esta línea blanca. Entonces me paro en la capa pues, original de los árboles, le doy control L y lo negro lo vuelvo blanco, ¿ya? Algo así. Entonces esto ese blanco todavía está muy fuerte, lo voy a dejar más opaco. El blanco de las copas pintadas de los árboles lo voy a bajar aún más, me parece que está todavía muy fuerte. Ya, yo creo que más o menos algo así, ¿ya? Entonces, bueno, una cosa es pintar las copas de blanco y colocarlas encima súper claras, pero otra cosa es la sombra, ¿no? Los árboles. Y y tratar de darle la sombra a los árboles en la planta causa un efecto de profundidad muy interesante, la verdad. O sea, en realidad cambia mucho el aspecto de la planta con las sombras de las copas. Y no solo de los árboles, sino de las sombras en general del proyecto. Una forma bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo calculo la sombra? Si yo hago un edificio, ¿cómo sé cuál es la sombra que le da el sol, ¿no? O sea, ¿cómo hago? Yo lo que hago es que cuando tengo el modelo en 3D, en SketchUp o en Revit o en lo que sea, esos programas tienen la opción de sombras, ¿no? Por ejemplo, en SketchUp es muy sencillo. Entonces yo activo la opción de sombras, activo la opción de planta, de vista en planta, configuro la zona horaria y cómo le cuadro pues el tema del sol para que la sombra tenga sentido con la realidad y exporto únicamente las sombras del SketchUp y las monto aquí en Photoshop y en realidad
hace muchísima la diferencia. Yo ya hice ese proceso, lo tengo aquí en una capa, pero básicamente es eso. Entonces, bueno, ahorita lo vemos, vamos a hacer la sombra de los árboles. Photoshop tiene, además de esta opción de normal para las capas que son sombras, iluminación, de color y todo eso, tiene otra opción muy útil, demasiado útil, que es la opción de capas, del estilo de la capa se llama. ¿Cómo abro esa pestaña? Le doy doble clic en la capa, aquí, en la miniatura de capa en el cuadradito, le doy doble clic y se me abre esta ventana que se llama estilo de capa. Esto en realidad es una maravilla, o sea, en realidad es súper útil. Yo tengo muchísimas opciones para configurar los estilos de la capa. Tengo trazos, sombras, resplandores, satinados, bueno, en fin. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para lo que me serviría. En realidad sirve para muchísimas cosas, pero les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo no quiero que estas líneas blancas de los árboles sean esas, sino que yo quiero que sean más sencillas y sacarlas a partir de la capa que pintamos de blanco. Entonces me paro en la capa, le doy doble clic, abro el estilo de capa y le doy en trazo. En trazo le voy a colocar el color negro y como dice el nombre, él lo que me va a hacer es que me va a delinear solo el contorno de lo que esté pintado en la capa. Entonces imagínense, miren como, si yo quisiera los podría dejar así, negros, miren, y se ve nada más el contorno. Es un tema de gustos. A mí pues no me gustaría, pero pues se podría. O sea, lo que quiero decir es que hay muchas opciones, ¿no? Y esta función de trazo es muy buena para cuando tengamos una planta pues más formal, como de muros y cosas así, que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba que darle el espesor de las plumas en AutoCAD a un esquema básico que yo tenía que sacar súper rápido y no tenía tiempo, ponerme a modificar las plumas y el estilo de ploteo y eso, eso me comía demasiado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo llegaba aquí a Photoshop, les voy a enseñar aquí rapidito. Yo llegaba aquí a Photoshop y digamos que tengo un muro en L, por ejemplo, algo así, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Digamos que así está desde AutoCAD. Yo lo que hago era pintar, hacer una nueva capa y pintar todos los muros de blanco, todos los muros de blanco. Y luego lo que hacía era que le daban estilo de capa, o sea, le daba doble clic y le daba trazo, le colocaba un color negro y le daba un tamaño pues importante, o sea, como para simular las plumas. Entonces imagínense, claro, los muros que estaban cortados en la planta pues aparecían gruesos y todo el resto de cosas, todas las demás capas, muros bajos, ventanas y eso, me salían con la línea en cero, o sea, en 0, 0, la más delgadita. Entonces, así ya lo que era cortado en las plantas y en los cortes se notaba muchísimo más y el plano empezaba a comunicar mucho más coherente las ideas, ¿no? Me parece que es muy útil. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a utilizar el estilo para la capa de los árboles y vamos a darle en sombra paralela, no en trazo, el trazo es para lo que les dije ahorita. Entonces, miren, lo que pasa es que la sombra paralela eh, me hace como la misma capa, pero de otro color, pues negra. Y yo puedo configurar las distancias, los parámetros de distancia. Yo quiero que la sombra salga más, si yo quiero que sea más difuso el borde, si yo quiero que el tamaño sea más, o sea, aquí hay un poco de parámetros para uno engomarse y cogerle el tiro a esto. Yo en realidad yo creo que voy a dejarlo más o menos así. El ángulo uno lo puede cuadrar, el ángulo es como la dirección de las sombras que uno quiere. Uno obviamente viendo el proyecto, la ubicación y cómo le da el sol, pues lo determina mejor. Yo digo que voy a ponerle un aleatorio en este momento, en realidad no me voy a poner a complicarme. Uno le maneja la opacidad si uno quiere que la sombra sea muy fuerte o más bien más tranquila. Aquí también entra un poco el tema de lo que les decía de que los árboles no ensucien el dibujo, ¿no? O sea, si yo le pongo una opacidad en donde la sombra sea muy oscura, pues obviamente
al momento de leer no comunicaría muy bien qué es lo que se está mostrando, ¿no? O sea, si me estás mostrando las copas o el proyecto o qué. Entonces, por eso hay que tener también cuidado con las intensidades de esas sombras y de lo que estemos manejando aquí. Yo voy a dejar más o menos así, igual yo a esta capa le puedo bajar la opacidad y se me baja en conjunto. Si yo no quiero que se me baje, si yo no quiero que se me baje la opacidad de las sombras, o sea, por ejemplo, digamos, yo tengo esto así, y yo quiero que la capa se me baje la opacidad solamente del blanco y no de las sombras. Entonces yo le bajo la opacidad y él no me toca mucho las sombras. Pero si yo quiero que solo me baje, si yo quiero que solo me baje la opacidad de lo blanco y no me toque las sombras, yo simplemente le bajo aquí en relleno, ¿sí? Y miren que el tono de las sombras queda intacto. Entonces, eso es lo que nos permite también no tener que entrar cada rato a estilos y hacer toda esa vuelta, sino más bien como manejarlo todo de un mismo, desde aquí, que es súper útil también. Yo las voy a dejar así más o menos, voy a darle unos 15 y voy a prender el delineado de los árboles en blanco, voy a dejarlo más clarito, voy a darle un 50. ¿Sí? Digamos que yo creo que ahí podría funcionar bien. Esto está en este grupo que se llama árboles blancos. A la final yo puedo hacer esto todo más clarito, todo más clarito. Y ya, igual miren que si uno lo ve de lejos, uno entiende que hay un árbol, hay una arborización importante, unos árboles muy grandes, con unas copas muy amplias, pero a la final uno está viendo como en plano principal, pues el proyecto, ¿no? O sea, no logra eso de lo que hablábamos. Listo, yo creo que tenemos bastante ya avanzado. Yo creo que faltaría las personas. Eh, bueno, bueno, les había dicho de las sombras, ¿no? Vamos mejor por las sombras del proyecto. A ver, sí, son estas. Entonces, miren, yo lo que les dije, desde Sketch, cuando pues yo ya tenía el modelo en 3D, luego si quieren podemos hablar de cómo sacar esas sombras desde SketchUp. Las exporté, me quedan en un formato PNG. Simplemente es montarla aquí como los árboles, pues. Y ellas ya vienen en negro, o sea, ellas vienen así. O sea, ellas me salen así de Sketch. Y pues obviamente las alineo con el proyecto. Y lo que sigue sería bajar la opacidad. O sea, bajar la opacidad a un punto tal, pues como decimos, que no ensucie mucho el dibujo, ¿no? Creo que un 20 estaría bien. Y obviamente como son sombras, les voy a poner una opción multiplicar. Ojo, siempre el dato, ¿no? Sombras multiplicar. Brillos sobreexponer. Listo. Miren la diferencia y la profundidad que toma la graficación, ¿no? O sea, en realidad es eso de lo que les hablaba. O sea, uno podría hacer algo muy plano, que no está mal, o sea, como les digo, depende del proyecto. Pero las sombras, cambiar de tono estas cotas, todo eso, digamos que suma mucho a que se entienda que esto tiene una pendiente, tiene unos árboles y bueno. Vamos a poner las personas. Las personas, también yo tengo un archivo, yo creo que, bueno, ya les dije al principio, en donde pues tengo muchas personas y se me es muy fácil traerlas todas y empezar a ponerlas a mi antojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner esta por acá, entonces la selecciono, en la capa selecciono, control y voy moviendo las personas, le doy control T mientras está seleccionada y las giro y las voy acomodando según pues el criterio que yo le quiera dar. A mí me parece muy chévere cuando uno pone siempre una figura una persona adulta grande y un niño al lado, me parece que, que le da como un toque un poco más realista a la imagen. Entonces yo hago esto, por ejemplo aquí tengo personas sentadas, en realidad esto me parece súper útil. Por ejemplo, miren, esta persona está sentada pero del lado contrario, ¿no? Está mirando al otro lado. Entonces yo la pongo aquí, ya en selección, le doy control T, le doy clic derecho y le doy voltear vertical. Entonces me cambia automáticamente la persona y me la sienta del otro lado que yo quería.
Esto obviamente se puede hacer desde AutoCAD todo más rápido, más fácil. Bueno, no más rápido, no. Se puede hacer desde AutoCAD, pero pues habría que hacer más proceso, imagínense, darle comando de rotar y acomodar todas esas, me parecen mucho, mucho más tedioso. Voy a poner esto acá. Acá me parece que el trabajo fluye más rápido y además uno ya está viendo todos los colores, está viendo cómo va a quedar al final y eso al final eh, también te da pautas para saber dónde voy a colocar a la persona, como qué acción podría estar teniendo. Entonces me parece también súper útil hacerlo desde aquí. Ojo, las personas y todo lo que metemos acá tiene que estar a la misma escala pues, del proyecto, ¿no? O sea, no vayan a creer que, por ejemplo, si yo les paso a estas personas, les van a servir para cualquier planta, ¿no? Digamos que pues, estas servirían solamente para la escala de este plano, porque si no, pues quedarían súper desescaladas, ¿no? Voy a poner acá más gente sentada. Esto ya también es un tema pues, de gusto, de composición de cada persona. Voy a poner gente pasando, porque la idea del proyecto es eso, ¿no? O sea, caminar en medio de todas esas texturas diferentes. Aquí en PMR. Cuando uno está moblando, digamos, las plantas y esto así, es muy útil tratar un poco de romper la ortogonalidad de las cosas. Ya, o sea, mientras yo más coloque, por ejemplo, estas personas así como en diagonal, como torcidas, le da como un poco más de realismo, a comparación de que yo, por ejemplo, esta silla literalmente la pusiera alineada pues a ese borde y eso, todo, si lo coloco todo así muy ortogonal y alineado, en realidad no es como tan verídico, ¿no? O sea, en la vida real no es tan así. En realidad las personas, la vida, la vegetación y eso, todo eso que tiene pues vida es como más aleatorio, más, o sea, más torcido, más orgánico y eso también ayuda a que la planta se lea como con un sentido, ¿no? Un sentido de qué es cada cosa. Entonces, bueno, yo puse aquí esto así a la loca. Digamos que esas son. ¿Qué hice? La acomodé y las que no, las seleccioné y le doy borrar. Se me borraron esas personas de ahí. ¿Qué voy a hacer? A estas personas también les voy a poner sombra, porque pues obviamente están encima de todo. Entonces voy a darle lo mismo, le doy doble clic encima de la capa personas, se me abre estilo de capa, le doy sombra paralela y se la configuro. Miren que aquí me parece súper alejada, ¿no? Yo aquí se las configuro. Se la voy a poner una sombra muy cerquita, el ángulo se lo voy a poner como el que pusimos el de los árboles. Le voy a bajar esto, la opacidad se la voy a bajar también, algo muy leve la verdad, o sea, es muy sutil, tampoco queremos mucha sombra y ahí, listo. ¿Qué más? A ver, yo creo que esta planta tenía unos juegos en estos pentágonos, a ver, veamos si yo los tengo por acá. Yo creo que ya casi terminamos, no es mucho lo que falta, instrumentos, esto. Este proyecto, además de tener esas texturas en el piso y eso, tenía como unos lugares de estancia que la idea era que las personas interactuaran con artefactos o máquinas musicales con materiales reciclados que hicieran sonar. Entonces, eran estos instrumentos. A ver, yo creo que esto los dibujamos a mano. Ah, no, mentiras, yo los hice aquí mismo en Photoshop. Los pintamos algo muy esquemático. Y ya, o sea, estos instrumentos están aquí en una capa, no es mayor cosa. Igual, estos mismos instrumentos, miren que tienen efectos, tienen sombras, ¿sí ven? Y eso también les da como un poquito, pues una profundidad pues, importante. Yo creo que ahí podría estar casi que completa la planta. ¿Qué hay que hacer? Una vez ya tengamos como esto, hay que ponerle el orden
que le corresponde a cada capa. Por ejemplo, yo aquí tengo, yo no sé si tengo los árboles acá, pero los árboles es de lo primero que va, ¿no? Entonces voy a buscar árboles blancos y voy a ponerlos arriba, ¿cierto? ¿Qué más? Yo creo que ya el resto de cosas yo creo que está bien. Listo. Vamos a poner entonces, obviamente, el norte. No puede faltar el nortecito. Ahí. Y los niveles, ¿sí? O sea, el resto de anotaciones, en los planos, en eso, también van en capas apartes que se exportan de AutoCAD. O sea, colocamos que solamente se vea esa capa de niveles, por ejemplo, y las ploteamos en PDF y las ponemos y ya colocamos los niveles ahí. ¿Qué más? A ver, o sea, en principio la planta, pues, se entiende, ¿no? Pero lo que yo les conté de lo que trataba el proyecto todavía no está como tan explícito, ¿no? O sea, de las texturas van a ir, ¿me entiendes? O sea, como que especificaciones que en un concurso, en una entrega, pues son importantes para que la persona que lo está leyendo lo entienda. Lo que pone con las tablas de materiales, ¿qué es esto? ¿Sí? Esto ¿qué fue lo que hice? Simplemente descargué las texturas de internet o las mismas texturas que utilicé aquí y las puse en estos recuadros con máscara, lo que ya sabemos, y le coloqué el material de cada tipo de suelo, entonces grafina, todo eso. Lo coloqué ahí y le puse un recuadro, porque imagínense, si yo le pongo eso y lo dejo así, no, o sea, en el fondo se confunde, llama la atención. Esto sí que en realidad está en el primer plano, o sea, esto debería estar como llamando la atención en medio de ese fondo. Entonces lo que yo hice fue hacer un recuadro y pintarlo de blanco, darle opacidad y ponerlo debajo. Eso funciona muy bien. ¿Cómo pinto eso? ¿Cómo hago el recuadro? Muy sencillo, le hago una nueva capa, cojo la herramienta de selección, selecciono el recuadro que quiero, con pincel blanco lo pinto y luego deselecciono. Para deseleccionar es control D de dedo. Y en opacidad le bajo la opacidad a la que yo quiera. Y listo, ahí me queda el recuadro. Y la especificación del material me queda lista. ¿Qué otra cosa? Yo creo que tenía otra cosita acá abajo. Los cortes, muy importante, imagínense. Estos cortes del proyecto también yo los exporté en un solo PDF de AutoCAD. Y lo que les decía de los iconos, de los aeropuertos y eso. En el proyecto era muy importante hablar de esas sensaciones, ¿no? De que esto es para pisar, de que este lugar es para ver y para escuchar, de que este lugar es para interactuar. Entonces, a la medida que uno nutra la planta con esta iconografía, uno hace que en realidad esté comunicando las ideas fuertes del proyecto. Uno cree que esto es boba, pero en realidad uno cuando lee el proyecto lo agradece, porque es como si uno estuviese al lado explicando, pero pues sin necesidad de estar, sino que estos iconos dan como esas pautas para que uno lea bien el proyecto. ¿De dónde uno consigue estos iconos y eso? Muy sencillo, en internet uno pone eh, iconos de cualquier cosa, o sea, iconos de vista, iconos de escucha, de pasos, de pies, bueno, y ahí les aparece, hay infinidad de páginas donde uno saca toda esta iconografía. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto tiene como, creo que bueno, estos son como números de referencia de materiales, creo, sí, solo que aquí no están. ¿Qué más tiene esto? Bueno, el nombre, ¿no? El nombre de la planta arquitectónica, su escala, esto y también un recuadro, ¿no? Para que vaya ahí resaltado encima de todo. Y a ver, ¿qué más? No, yo creo que eso es todo. A la final este es el resultado de la planta. Como les digo, o sea, cada proyecto es diferente. Este proyecto es un proyecto de paisajismo, de arquitectura efímera, y pues ameritaba que tuviese todo ese tema del color, de esa expresión, ese tema ambiental, de esas copas que se metieran ahí en medio de todo el proyecto, lo ameritaba. Pero no todos
no todos los proyectos ameritan tanto color, ¿ya? Pues yo quiero que eso quede muy claro porque tampoco la idea es como volver todas las planchas full color, pues porque primero no comunica bien, segundo saturaría mucho toda la entrega y tercero saldría súper caro para la flotea, pues en la normalidad, ¿no? Y listo, o sea, yo creo que eso ya es todo por hoy. Yo quisiera, pues no sé, saber si tienen preguntas, opiniones, qué les pareció, cualquier cosa, una duda, una sugerencia. Yo creo que podríamos aprovechar ese tiempito para, pues, para hablar de eso. Yo tengo una pregunta. Es que, digamos, a veces cuando uno exporta, bueno, trae el PDF al Photoshop, a veces la línea se ve muy pixelada. Eh, pues me habían dicho que con la resolución, o sea, si está bien hacerlo así, o digamos, a veces los PNG de pronto, no mentiras, no es que todo el PDF que sale como con la línea, o sea, no es muy, ¿cómo se dice? Muy definida. Sí, eso, Sí. muy definida. ¿Qué Bueno, haces? a ver, lo que pasa es que Photoshop es un programa que trabaja con píxeles, ¿sí? Y no con vectores. ¿Qué significa eso? Los vectores son unidades con un valor determinado. O sea, como en AutoCAD tú puedes dibujar una línea y acercarte todo lo que quieras una y mil veces y no se te va a deformar, va a ser la misma línea nítida. ¿Qué pasa con Photoshop? Cualquier cosa que metas a Photoshop automáticamente se convierte en píxel. Y el píxel es esto, que si yo me acerco mucho a una imagen, empiezo a ver cuadraditos, ¿sí ven? O sea, cada cuadradito es un píxel. Entonces, así nosotros exportemos el archivo con la mayor resolución del mundo y lo metamos a Photoshop, aún, y cuando sea así, cuando lo acerquemos mucho, la línea se va a ver pixelada, ¿sí? Se va a ver en cuadritos porque así trabaja Photoshop. Ahora, ¿qué pasa? Lo que uno hace es que en AutoCAD uno configura el plot para que te exporte en buena resolución. La resolución para imprimir, la buena para imprimir es 300 dpi. 300 dpi es lo que uno configura en AutoCAD y uno configura el documento para trabajar en eso. ¿Cómo uno configura este espacio de trabajo en Photoshop para trabajar en 300 dpi y no trabajar en menos? 300 dpi es para trabajar, para imprimir planos, ¿no? ¿Cómo hago eso? Me meto imagen en tamaño de imagen y aquí me aparece resolución 300 píxeles por pulgada. Entonces esa es la resolución óptima para impresión. La configuro aquí en imagen y en tamaño de imagen y ahí yo la configuro. Cuando estoy en AutoCAD voy a compartir aquí AutoCAD. Como tengo que salir, no, tengo que compartir toda la pantalla. ¿Ven el AutoCAD ahí abierto? Sí, ya se ve. Bueno, entonces, bueno, digamos que yo quiero plotear esto y quiero que salga en full resolución. Entonces, cuando estoy aquí en el layout y voy a plotear, le doy plotear, plot. Aquí me aparece quality. Entonces, yo aquí puedo seleccionar la que yo necesite. Cuando le doy en máximo, por defecto creo que se me configura como en 200 dpi, algo así. Entonces, yo le voy a dar en personalizar y le voy a colocar aquí 300. Aquí no me deja porque no he seleccionado la impresora a la que yo quiero plotear. Ah, otra cosa, mira, un truco pues importante que yo no lo sabía. Y es que no hay que colocar para exportar desde WG a PDF, sino que colocar de AutoCAD para PDF en alta resolución. ¿Sí ves? Acá aparece arribita. ¿Sí ves? O sea, es lo mismo, es exportar para PDF, pero pues con una mejor resolución. Entonces le damos ahí y ya automáticamente me aparece 300 dpi. ¿Sí la pillaron? Uy, sí, súper, gracias. Entonces aquí ponemos 300 dpi y ya con eso nos curamos en salud de que cuando exportemos líneas de AutoCAD o cosas así, a Photoshop me van a llegar en la calidad que es, o sea, en 300 dpi, siempre. Obviamente, miren que si yo hago lo que me decía Lau
de que aún cuando yo hago eso y si me acerco se me pixela, claro, miren. O sea, si yo me acerco, miren lo pixelada que se ve esto, ¿no? Es porque obviamente Photoshop trabaja en píxeles y por más calidad y resolución que tenga la imagen, se va a ver pixelado. Se va a ver pixelado si yo me acerco, ¿no? O sea, no quiere decir que cuando yo lo imprima se vea así, ¿no? En realidad, uno cuando lo imprima, pues se va a ver más de lejos y más, no tan grande, no con este zoom tan grande, y se va a ver bien. Ahora, otra cosa, pues, útil es que aquí en vista nosotros podemos ver tamaño de impresión y más o menos se ajusta, no, este tamaño que da él no es exacto, ¿no? Pero más o menos uno ve el tamaño real al que quedaría impreso, ¿no? Entonces también es útil. Acuérdense, se van en vista y le dan el tamaño real de impresión, tamaño de impresión. Y ahí les ajusta un poquito, no es preciso porque pues creo que hay que hacer una configuración, pero bueno, es una aproximación que me parece útil. Ah, bueno, les iba a comentar de cómo exportar capa por capa desde AutoCAD sin tener que meterse aquí y empezar a aprender y a pagar una por una, porque obviamente uno termina con mil y un capas. Entonces, les voy a mostrar esto, que pues si no lo saben, me parece que es súper útil. A ver, sino que este no tiene tantas capas, pero bueno. Ah, mentira, sí. Miren todas las capas que yo tengo. Entonces imagínense si yo quiero exportar solamente la de muebles, yo tendría que ir uno por uno apagando bombillito, bombillito, bombillito y dejar solamente el de muebles y así sucesivamente para cada capa. Eso en realidad no se hace así. Si yo quiero exportar solamente los muebles, yo vengo acá y aquí hay una opción que es el bombillito azul, ¿cierto? Que es ¿para qué me sirve esta opción? Yo le doy aquí y selecciono la capa que quiero apagar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, estas tienen, ya, a ver, espérate, esto tiene candado. Ya. Entonces, bueno, yo quiero apagar las cotas, entonces le hundo aquí en bombillito de apagar y selecciono la capa que quiero apagar. Yo quiero apagar este verde, entonces le hundo aquí, ¿sí? Y me apaga automáticamente todas las capas que yo le vaya dando, o sea, sin necesidad de meterme aquí, sino que yo voy seleccionando las capas que están en el dibujo y se me van apagando una por una. ¿Qué pasa si yo quiero apagar todas y solamente quiero dejar una prendida sin tener que ir apagando una por una? También se puede hacer y está aquí. Esperen que esto está con candado y por eso no me apagan todas. Está aquí, miren, está. Esto es yo selecciono las que quiero dejar prendidas y el resto me apagan. Entonces yo quiero dejar solamente esto de mobiliario. Entonces selecciono uno, le doy enter y miren, se me queda prendido solamente el mobiliario. Y ya una vez así, yo voy aquí al layout y le doy plotear solamente tal cosa. Que me quiero devolver y quiero prender todas, le doy aquí en el bombillito amarillo y se me prenden todas automáticamente. ¿Sí ven? Que yo quiero prender solamente los niveles, entonces le doy aquí en las capitas y le doy aquí y se me quedan prendidos solo los niveles de las cotas. Entonces, esto es súper útil, porque si uno se pone a pagar una por una para exportar eso, no te da el tiempo jamás. O sea, si te da el tiempo y no entregas. Y ya, a ver, qué más preguntas tienen o qué dicen? No sé, chicos, ¿verdad? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Quiere decir algo? Bueno, Hola, yo te quería preguntar, el archivo que tú tenías sobre los arbustos, en, en la imagen aparecía blanco, pero cuando lo pasaste ya estaba prácticamente como PNG, o sea, solo las líneas. Entonces te quería preguntar cómo habías hecho eso. Ah, ok, ya entendí. A ver, ahí está viendo Photoshop, ¿cierto? sí,
Ya, espérate que esto está con un punto lento. Sí, mira, lo que pasa es que esto, ¿cierto? Este es el archivo que me dices, que aquí se veían como con fondo blanco y cuando los pasé allá se veían como si fuesen PNG, ¿cierto? Esa es la pregunta que me hiciste. Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando uno exporta estas líneas de AutoCAD, cuando exportas líneas, solamente líneas, el TEC puede exportar con el fondo blanco, entonces terminan siendo como PNGs, o sea, el PDF que te exporta de AutoCAD te exporta solamente las líneas, no te exporta ningún fondo ni nada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Eso es como un PNG. Obviamente aquí se me ve con el fondo blanco, porque por defecto el Photoshop me pone un fondo blanco, pero ven, te compruebo. Si yo creo una nueva capa y abajo en vez de blanco le pinto el fondo de negro, mira, si ves, se ven negros porque en realidad las líneas son negras. Si yo le doy control L niveles y le cambio la línea de negra a blanca, miran cómo aparece. ¿Sí ves? Entonces de AutoCAD ya me salen el PDF solamente en líneas, como si fuesen PNGs. Entonces yo lo que hago es que lo mismo que hicimos ahorita, selecciono las que yo quiero, le doy control hasta que me aparezca la tijera y las arrastro hasta el Photoshop y me aparecen así como si fuesen PNGs. ¿Sí ves? Ah, listo, gracias. Listo. ¿Qué más? ¿Qué dicen por ahí? Yo no sé, o sea, yo no sé hasta qué punto, pues, la gente que está aquí, las personas utilizan Photoshop. No sé si son intermedios, avanzados o qué. No sé si alguno quiere hablar de su experiencia con el programa o algo o qué. Right. Pues la verdad, es que digamos, cuando uno ve la clase con Carrillo, pues él explica, pero no plantas, y a mí me dificultaba eso, o sea, yo sabía y pues yo me defiendo, pero la dice, ¿quién tiene el micrófono? Puede cerrar. Sí. Mano, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? No sé, no escucha. Allá. Entonces, pues no sé, aplicar esos conocimientos que aprendimos con él, pues en las plantas no me costaba mucho. Pero no, ya con esto, súper. De verdad, muchas, Bueno, muchas no, pues gracias. la idea era esa, que pues que si de pronto no estaban muy claros pues estos truquitos, los compartiéramos. De verdad, yo creo que esto en la universidad, hasta lo que yo estudié, no lo enseñan en la carrera de arquitectura. Yo esto lo aprendí en una clase que vi de diseño, pues de la carrera de diseño, que de verdad me parece súper, súper útil, y yo los invito a todos a que si tienen la manera de meter eso como electiva o como de opción complementaria, no sé cómo será las cosas con el pensum nuevo, pero si tienen la oportunidad de meter esa materia que es con Carrillo, se llama, ¿cómo es que se llama él? Jorge Carrillo, bueno, no sé, el apellido es Carrillo. Carlos, no, Carlos, no me acuerdo. bueno, el apellido es Carrillo. Ese señor da una clase que se llama Imagen Digital Avanzada. Esa es una clase para los de diseño, pero este señor en esa clase te enseña Photoshop nivel Dios, o sea, te da unas clases magistrales de Photoshop que de verdad en la carrera de nosotros yo creo que es muy necesaria y no sé por qué no la dan. Entonces, ojalá si ustedes pueden, en algún semestre la matriculen, ojalá cuanto antes, y ya. Bueno, yo creo que eso es todo. Quiero invitarlos a que si tienen cualquier duda me pueden escribir al Instagram o no sé, le pueden decir a Lau si le dan mi número o algo. Si tienen alguna duda, si tienen, digamos, algún trabajo, ahorita último me han llamado algunas personas que se ven como apuradas con sus entregas a que si de pronto tengo tiempo, yo las puedo, digamos, ayudar con ese trabajo. Eh, Cualquier duda, ahí estoy a la orden. Un compañero y yo, no, dos compañeros y yo, montamos una oficina
ahí Lau lo mostró al principio y ya los invito a que nos sigan y ya espero que todos estén muy bien. Bueno, Miguel, entonces, de verdad, muchas gracias a todos también por participar y por apoyarnos. Espero que este conocimiento les sirva demasiado para, bueno, los que están en primeros semestres, pues que vayan tomando como esa idea de la parte digital y los demás, pues que también lo apliquen a sus proyectos. De verdad, chicos, muchas gracias y sobre todo a Miguel le agradecemos mucho por compartir su conocimiento y listo. Bueno, adiós, que estén bien. Bueno, chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, niños. Chao, muchas gracias. Gracias. Bueno.